Bueno, en primer lugar, esto me queda un poco alto, a ver si puedo arreglarlo un poco. ¿Se me oye? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, pues os quiero trasladar el agradecimiento por habernos invitado a este acto, que va a permitir que de forma directa pues os transmitamos los análisis que hacemos desde el Partido Comunista de Euskadi, ¿no? Voy a estructurar mi intervención en dos bloques. El primer bloque va a ser el análisis que nosotros hacemos de aquellos aspectos o conceptos generales que algunos ya han salido a lo largo en el primer momento de esta charla, y luego los análisis que hacemos de aquellos acontecimientos puntuales que en Euskadi han tenido una gran repercusión, ¿no? Bien, en cuanto al primer bloque, en cuanto a los aspectos generales, empezaré en primer lugar a definir o a trasladaros la definición que hace el Partido Comunista de Euskadi, ¿no? Nosotros nos definimos como partido nacional y de clase. Ya desde la fundación, desde el acta fundacional del partido en junio de 1935 del Partido Comunista de Euskadi, decíamos lo siguiente, lo voy a leer porque yo creo que es de interés de esta fecha. Decíamos lo siguiente entonces, en el año 35. La Constitución del PC de Euskadi es la confirmación de la política de liberación nacional y social. El Congreso Nacional del PC de Euskadi reconoce plenamente la existencia de la nacionalidad vasca, que lucha por sus derechos nacionales frente al imperialismo español que la sojuzga en combinación con la burguesía vasca y los grandes propietarios de Euskadi. Decíamos que la Constitución del PC de Euskadi significa impulsar grandemente la lucha revolucionaria por la liberación nacional, que constituye al mismo tiempo un factor decisivo para la liberación económica y social de las masas de nuestro país frente a la explotación de la propia burguesía nacional y del imperialismo español opresor del pueblo vasco. Esto decíamos en la Carta Fundacional del año 1935 y seguimos manteniendo todavía la definición del partido como nacional y de clase. Nosotros entendemos que son dos caras de la misma moneda. No entendemos, como hacen otros, que primero es la construcción nacional y luego construiremos el modelo de sociedad. Nosotros no estamos de acuerdo con esa concepción. Creemos que al construir nación, al construir país, tenemos que definir qué modelo social estamos construyendo, y no nos creemos lo de que primero construimos sociedad y luego ya construiremos el modelo social o el socialismo, ¿no? Nosotros ligamos, por tanto, la construcción nacional con la construcción social, la ligamos. Entendemos que las mayores cotas de autogobierno deben estar al servicio de la mayoría. Entendemos que el autogobierno no es un fin en sí mismo, no nos sirve como fin en sí mismo tener más autogobierno, sino que es un instrumento para conseguir mejoras sociales. En segundo lugar, quiero trasladarnos, hablaros del derecho de autodeterminación, que ha salido también en esta mesa, y decir que el Partido Comunista de Euskadi también lo defiende desde sus inicios y hasta el día de hoy sigue defendiendo el derecho de autodeterminación como la defensa del derecho como una reivindicación democrática que conlleva el protagonismo popular directo en la toma de decisiones. Pero me interesa sobre todo trasladaros hoy el uso interesado que se hace del derecho de autodeterminación, de este término que se ha puesto tan de moda y que efectivamente se hace un uso interesado, y me interesa trasladaros los comentarios de eso, o los usos que se hacen. En primer lugar, se hace un uso interesado por parte de aquellos sectores llamados antinacionalistas vascos o nacionalistas españoles, como queráis llamarlo, me da exactamente lo mismo. Se hace un uso interesado porque se le concibe como un tabú. Es un tabú que no se puede hablar, o en todo caso cuya mención, cuando se habla de él, tiene un efecto inevitable de desencadenamiento de las fuerzas destructoras del orden institucional y estatutario vigente. Se argumenta que puesto que ese derecho no está en la Constitución, no es objeto de debate político. Y esto, que en realidad sirve o puede servir para cohesionar a los sectores antinacionalistas o nacionalistas españoles, lo cierto es que no nos convence a muchos que no tenemos ningún respeto por tabú alguno, ¿no? Otro de los usos que se hace del término de autodeterminación, un uso interesado en nuestra opinión, es el uso del que se hace desde posiciones totalmente contrarias, o sea, desde posiciones del nacionalismo vasco. Y se hace un uso, se concibe la autodeterminación como un talismán mágico, capaz de resolver todos los problemas que tenemos planteados y de forma muy especial resolver la normalización política de nuestro país.
De acuerdo con esta concepción de talismán mágico, solo el reconocimiento del derecho de autodeterminación permitiría dotar a nuestro sistema político de plena legitimidad democrática. Este es el uso interesado que hace sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, y lo hace de forma muy reciente, porque hasta ahora el Partido Nacionalista Vasco, para reclamar más autogobierno, no utilizaba el término derecho de autodeterminación, lo utiliza recientemente, sino que utilizaba, y es conocido, el argumento de los derechos históricos. En tercer y último lugar, el otro uso que se hace, yo creo que especialmente perverso, de la autodeterminación, que se deriva de este anterior, es el de la autodeterminación coartada. Es decir, partiendo de que no hay legitimidad suficiente, todo vale contra el sistema. En este contexto, el recurso al terrorismo no sería más que la manifestación del contencioso con un Estado que carece de suficiente legitimación democrática. La autodeterminación sería, así, la coartada criminal para la justificación política del terrorismo. Bien, en tercer lugar, os quiero trasladar el análisis que nosotros hacemos precisamente del terrorismo. Ha sido también una constante del Partido Comunista de Euskadi, de los comunistas vascos, el condenar y oponernos frontalmente a la práctica terrorista de ETA, desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, desde la vertiente humana, por lo que supone, por lo que causa de muertes, sufrimiento y dolor, y en segundo lugar, desde un punto de vista de análisis de clase o desde la izquierda. No es verdad, camaradas, que el terrorismo activa la lucha revolucionaria, eso no es verdad, sino que más bien al contrario, potencia la derecha política y más reaccionaria, impide la acumulación de fuerzas de la izquierda y desactiva la contestación social en defensa de derechos y libertades. Luego en lo concreto entraré en ello, ¿no? La distorsión que produce el terrorismo deja en segundo plano o tapa como una cortina de humo la confrontación de clase y aquellos problemas sociales que son reemplazados por una agenda nacionalista cuyo resultado es el debilitamiento de la izquierda, incapaz de articular por otro lado y movilizar a los sectores del cambio social a favor de un programa de progreso y de cambio. En cuarto lugar, y en cuanto a la situación de bloques, trasladaros que en Euskadi vivimos la situación de bloques enfrentados que se vive en Euskadi en el terreno político amenaza con desembocar en una peligrosa fractura social. La perversión de esta cada vez mayor fractura es que no se produce desde la defensa de modelos políticos, sociales o ideológicos de clase, sino que tiene un carácter interclasista, aglutinando en ambos frentes a fuerzas que al menos teóricamente digo, defienden intereses sociales contrapuestos. El resultado de esta situación de bloques es que quienes rentabilizan el sufrimiento y el dolor son las fuerzas de la derecha, tanto su versión vasca como española, o sea, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, siendo el resto de las organizaciones todas meras apoyaturas. La confrontación y descalificaciones entre los partidos políticos en torno al denominado contencioso vasco amenaza la convivencia social. Sin embargo, las dos fuerzas en liza, el PNV y el PP, con el seguidismo del Partido Socialista de Euskadi, han venido practicando una política de consenso en torno a temas fundamentales, o sea, se pelean enormemente en torno a temas nacionales, hay un gran escándalo, tapan los otros problemas, pero sin embargo se ponen inmediatamente de acuerdo en temas fiscales, en temas económicos, en temas de infraestructura, o sea, se ponen de acuerdo en qué modelo de país, en qué modelo de país, y escenifican una pelea que tapa a los otros problemas y que no deja entrar en el debate de fondo, ¿no? En esta situación de crispación, de bloques que vivimos en Euskadi, son miles los hombres y mujeres progresistas que se encuentran huérfanos de referente político y que se ven obligados a optar por el mal menor. Ante esta situación, la propuesta del Partido Comunista de Euskadi es que tenemos que trabajar para articular lo que nosotros hemos denominado un espacio de racionalidad de la izquierda o un bloque social de progreso, que rompa el actual frentismo o que al menos lo sitúe en términos de confrontación de clase. Este espacio solo puede ser una realidad con la participación de fuerzas que se reivindican, ojo, que se reivindican de la izquierda y con la presencia activa de organizaciones sindicales y sociales.
A nosotros no se nos escapa que las dificultades objetivas de esto que estoy diciendo, con las que nos podemos encontrar, ¿no? Estas dificultades van desde nuestras propias dificultades, nuestra propia incapacidad de poner en marcha ese espacio, ese bloque, pasando por la trayectoria de algunas fuerzas políticas llamadas a participar en este espacio también, y como la desmotivación sindical para implicarse a fondo en este proceso, ¿no? Bien, en la segunda parte, en el segundo bloque que voy a desarrollar rápidamente, para no comerme mucho tiempo, es el que hace referencia a los acontecimientos de gran trascendencia que han ocurrido en Euskadi y que reflejan un poco el análisis somero de los aspectos generales. Empezaré porque tuvo una gran trascendencia en Euskadi el tema de Lizarra, que se produce en septiembre del 98, seguido a continuación, casi de forma inmediata, con la tregua de ETA. Nosotros nos implicamos a fondo con Lizarra y lo hicimos desde el convencimiento de sus contenidos. Que sus contenidos, en cuanto a que nosotros reconocíamos y reconocía Lizarra que reconocíamos la existencia de un conflicto, y los métodos para la resolución de dicho conflicto se daban con el diálogo sin ningún tipo de exclusiones. Si a eso para nosotros se añadía dos elementos determinantes que contemplaba Lizarra, que eran: el proceso de negociación se realizaría en ausencia de violencia, y en segundo lugar, la última palabra la tendría la ciudadanía o el pueblo de Euskadi. Estos elementos nosotros nos dictamos por Lizarra, y esa apuesta que mantuvimos hasta el final nos costó un alto, tuvimos que pagar un alto coste político, fue una organización, y hicimos un descalabro que luego comentaré, ¿no? Sin embargo, nosotros lo hacíamos desde el convencimiento sincero de que se abría un paso irreversible en el camino de la pacificación y normalización del conflicto. Visto después con el tiempo, hemos analizado que cometimos varios errores en ese proceso que fueron determinantes. Uno de ellos fue que la participación de Ezker Batua y Izquierda Unida se realizó con una falta de debate y de implicación de nuestra militancia y base social muy grande, que esto condicionó casi desde el primer momento nuestra presencia y nos impidió que presentáramos una sola propuesta en Lizarra. El segundo elemento que nosotros analizábamos entonces, es que para nosotros el foro de Lizarra cojeaba de la pierna izquierda y no nacionalista. Sin embargo, fuimos incapaces de atraer organizaciones que pudieran suplir esta carencia. En tercer lugar, la reacción de la dirección de Ezker Batua cuando ETA rompió la tregua, a nuestro entender, fue una reacción fruto de la particular situación interna que se vivía entonces en la dirección de Izquierda. Fue una reacción que impidió una reacción ágil y consecuente. Las expectativas creadas con Lizarra fueron enormes, propició una tregua que duró 14 meses, creó las condiciones para incorporar por vía democrática a un sector importante de nuestra sociedad, posibilitando que afloraran otras contradicciones, 35 horas, paro, presupuestos, etcétera, ¿no? Todo esto se frustró fundamentalmente por la ruptura de la tregua. Esta se produjo el 28 de noviembre del 99. También se frustró por la cerrazón del PP. Yo creo que aquí con mucho acierto se ha criticado las políticas del PP, yo las comparto plenamente. La cerrazón del PP contribuyó de manera decisiva al fracaso de Lizarra, primero por una nula voluntad para iniciar un mínimo diálogo de resolución del conflicto, y segundo por su política cicatera en cuanto al acercamiento de presos, que provocó dos grandes manifestaciones en Bilbao. Dos grandes manifestaciones en Bilbao con más de 100.000 personas en la calle que reclamaban el acercamiento de los presos. Esa manifestación fue convocada por Lizarra. Nosotros entonces decíamos que Lizarra tenía dos obstáculos que podían hacerla fracasar. Y esos obstáculos eran las políticas del PP por una parte y el terrorismo de ETA. Cuando el PP no reaccionó a los 12 meses, Lizarra llamó a la movilización social en contra de las políticas del PP, y Lizarra salió a la calle y hubo una gran movilización en torno al tema de los presos y en contra de las políticas del PP. Sin embargo, cuando hubo otro de los obstáculos que teníamos que evitar para que Lizarra no fracasara, que era que no volviera el terrorismo de ETA, cuando ETA rompe la tregua,
desde el partido demandamos del foro que Lizarra se movilice y saque a la calle contra otro obstáculo importante, a nuestro entender era el segundo obstáculo, que podía hacer fracasar todo este proceso. Sin embargo, Lizarra no movilizó a la gente, y no movilizó porque HB no estaba por la labor de movilizar en contra de ETA, y porque el PNV tuvo una actitud muy floja con respecto a exigir que Lizarra saliera a la calle para movilizarnos contra la ruptura de la tregua. Bien, desde la ruptura de la tregua, eso fue el final de Lizarra, evidentemente, todos los conocemos. HB, a nuestro entender, no tiene capacidad, lo demostró entonces, yo creo que lo viene demostrando para los que vivimos en Euskadi y conocemos la trayectoria de HB, no tiene capacidad de elaboración y de actuación autónoma propia, es rehén y preso de ETA, la agenda se la marca ETA. Esto frustró las expectativas de quienes desde la izquierda confiábamos que podían surgir sectores de ese mundo con apuestas de clase, pensábamos que podían surgir, y frustró, y además creó en ese mundo una huida hacia adelante, cada vez más sectaria y nacional fundamentalista, que va diluyendo cada vez más, que conozca de cerca el mundo de HB, va diluyendo cada vez más el proyecto socialista que podría tener, que podían marcar algunos sectores dentro de ese mundo, y para deslizarse hacia una ideología que en términos concretos conduce a una nueva forma de dominio del capital vasco y multinacional bajo otro marco institucional que es la independencia. Los procesos electorales que en plena tregua se produjeron fueron dos, las autonómicas del 98 y las municipales del 99, estábamos en plena tregua, que reportaron para HB, para Batasuna, el mayor número de votos de su historia. Crearon una gran expectativa, como he dicho antes, y consiguieron unir muchas energías y el apoyo de mucha gente que, hastiados del terrorismo de ETA, de la violencia, se habían marchado a casa. Para Izquierda Unida, contrariamente, supuso un momento de crisis electoral. Nosotros bajamos de 2 parlamentarios de 6 parlamentarios en el Parlamento Vasco, a 2, y este, como he comentado antes, fue el coste que nosotros pagamos por nuestra apuesta en Lizarra, que ya he comentado antes, ¿no? A partir de ese momento, rápidamente se inicia una carrera loca hacia la confrontación entre los partidos políticos en torno a temas nacionales, en muchos casos de poca enjundia, como he comentado antes, matrículas de coches, con el distintivo de Euskadi, fiestas nacionales, banderas, etcétera. Todo es válido para crear más crispación y más crispación. También se inicia una ofensiva brutal por parte del PP de recorte de derechos y libertades, se ha comentado en esta mesa, estoy totalmente de acuerdo, que además están disfrazadas de lucha antiterrorista, ¿no? Y que van, se ha comentado en esta mesa, no las voy a comentar para dar tiempo al debate, desde la ley de partidos, la ilegalización de partidos, el endurecimiento de penas, el cierre de Egin primero y de Egunkaria después, en fin, todos conocemos los atropellos que fueron denunciados por el Partido Comunista de Euskadi y que contribuyen de una manera decisiva a debilitar ya el débil sistema democrático que tenemos, ¿no? Bien, nosotros, además de decir eso, decíamos otras cosas también, ¿eh? Además de decir eso y denunciar, decíamos otras cosas, ¿no? Que no solamente para nosotros, sino para muchos sectores, si seguisteis con atención esa época cuando la elevación de Batasuna, los cierres de la sede, el bloqueo de las cuentas, si seguisteis con atención los acontecimientos, veríais que hubo muy pocas movilizaciones. Las movilizaciones que hubo fueron del entorno, me perdonará Joaquín, del entorno de HB. Hubo movilizaciones muy pocas y fueron de la dirección de HB, esto lo vivimos, no habría más que ver la televisión, bueno, yo lo viví directamente, las movilizaciones se situaron en prácticamente la dirección y el núcleo dirigente de HB y no hubo, en aquellos momentos, algunos pensábamos que aquello iba a ser una verdadera revuelta social. Nosotros pensamos que aquello iba a ser una revuelta social, porque lo último de una organización es que le cierren y les bloqueen las cuentas. No hubo camaradas, no hubo, fue una sorpresa para nosotros mismos, no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, junto a otros sectores que estábamos en contra de esas medidas, claro, se nos hacía muy difícil situarnos detrás de la misma bandera que HB. ¿Por qué? Porque nosotros denunciábamos primero, HB es partícipe directo
de la conformación de redes y de estructuras que dan apoyo a ETA. Segundo, su falta de autonomía con respecto a ETA. Lo había demostrado con la tregua y lo seguía demostrando. Y tercero, su falta de credibilidad, claro, camaradas, su falta de credibilidad en torno a la lucha y a la defensa de las libertades colectivas individuales. Eso hizo que muchos sectores que estábamos en contra, entre ellos nosotros también, no se movilizaran de una forma contundente contra estas medidas. Bien, luego siguieron al Parlamento Vasco con una campaña muy polarizada también entre lo nacionalista y no nacionalista. El debate de las propuestas sociales quedaron al margen, como viene siendo la tónica habitual, y a nuestro entender el resultado de estas elecciones fue que las opciones de derecha, PNV y PP, avanzaron de forma brutal. En estos momentos el 70% del Parlamento Vasco está repartido entre el Partido Nacionalista Vasco y el PP. Si vosotros cogéis desde el año 90 hasta ahora y vemos la gráfica, la evolución de los resultados electorales obtenidos por las diferentes fuerzas, veremos que la del PNV y la del PP es un aumento sustancial, muy grande. Bien, hubo un descalabro de HB, tuvo una pérdida de 80.000 votos y 7 parlamentarios, ya se había roto la tregua y tuvo consecuencias también para HB. Nosotros, a Esquerra Batua, empezamos a recuperar el voto, pasamos tímidamente 2 a 3 escaños, y nosotros lo que valorábamos que el grueso de voto, la mayoría del voto de HB fue a parar al PNV, tuvo un subidor impresionante, y una pequeña parte de esa pérdida de voto fue para nosotros, para Esquerra Batua. Nosotros experimentamos un retroceso de voto en las zonas que tradicionalmente habíamos tenido voto, que eran las zonas de la margen izquierda, zonas tradicionalmente, zonas industriales, donde nosotros teníamos mayor voto, y hubo un corrimiento y sacamos más votos en aquellas zonas que había un componente nacionalista, ¿no? Nosotros en ese momento planteamos desde el partido Esquerra Batua que Esquerra Batua tenía, a nuestro entender, dos caminos a seguir. El primero era, o desarrollábamos un discurso de integración intentando consolidar el voto nuevo de zonas que no habíamos nosotros tenido, de un componente nacionalista importante, que consolidábamos ese voto por una parte y recuperábamos el perdido de las zonas industriales, nuestro voto tradicional. O la otra opción era instalarnos en un nuevo discurso y en un nuevo espacio que nosotros caracterizábamos como un espacio más de carácter nacionalista. Yo creo que a la vista está que, o por lo menos para nosotros, así hacemos el análisis, el camino que ha seguido Esquerra Batua es el de instalarse en un nuevo espacio, ¿no? Hay que decir, quiero señalar también, que el Partido Socialista pierde un escaño, un parlamentario, y nosotros consideramos que, debido a la subordinación a los dictados del PP y aceptando su política de bloques, aceptando ya su política de bloques y de enfrentamiento y de la Constitución, ¿no? A partir de ese momento, en cuanto a las políticas de alianzas, nosotros lo que planteamos como partido en el seno de Esquerra Batua es que, dada la situación de crispación de bloques que teníamos en Euskadi y que amenaza una fractura social, ojo, nosotros lo que planteamos es que no debíamos apoyar ningún gobierno de carácter frentista como primera condición. Y como segunda condición, si se daba esa condición, la segunda condición era entrar a valorar los aspectos programáticos de ese. Después nosotros entendíamos que, dada la situación, lo prioritario y principal es que no estuviéramos en uno de los frentes. Y luego, una vez conseguido esto, entraríamos a valorar los aspectos programáticos. No se hizo así. Nosotros en este momento, Esquerra Batua está gobernando con uno de los bloques, con el nacionalismo vasco. Nosotros no lo compartimos, hemos estado en contra de ese acuerdo. Y para nosotros entendíamos que se vulneraba un compromiso público hecho por Esquerra Batua, hecho en la campaña electoral, que decía que nosotros apostábamos por un gobierno de base amplia e integradora que aborde los temas de pacificación y convivencia. Eso es lo que decíamos, entre nacionalistas y no nacionalistas. Esto lo expresamos públicamente como compromiso. Y además, en segundo lugar, nosotros considerábamos que también se vulneraba otro compromiso que hacíamos desde Esquerra Batua por un gobierno que afrontara con decisión la justicia social.
Bien. Está claro que, analizado el texto, si habéis tenido oportunidad de analizarlo, pues se desprende que sí es cierto que hubo aumentos de partida en aquellas partidas que nosotros estamos gestionando en el gobierno vasco, eso es cierto, ¿no? Pero a nuestro entender no supone un giro social en la política practicada por el PNV a lo largo de estos años, ¿no? Por tanto, para resumir, nuestro desacuerdo con el pacto se fundamenta en la contradicción que supone para una fuerza de la izquierda transformadora que somos nosotros, Ezker Batua, al gobernar con una fuerza de la derecha como es el PNV, cuando se reivindican modelos sociales o modelos de país totalmente y radicalmente diferentes en aspectos culturales, sociales, laborales y medioambientales. El contenido de los acuerdos, nosotros además decíamos que no permitiría a Ezker Batua ocupar el espacio de la izquierda social que le corresponde, pudiendo ver hipotecada nuestra actividad. Claro, hipotecábamos en cierta manera nuestra actividad y nuestro programa político por los compromisos presupuestarios adquiridos en el gobierno vasco. No podemos olvidar que el PNV sigue siendo el genuino representante de los intereses de la burguesía vasca. Esto nos ataba de manos. Nosotros pactamos en el pacto municipal lealtad a los acuerdos del tripartito. Los acuerdos del tripartito, la lealtad supone que nosotros no podíamos criticar los acuerdos del tripartito, con lo cual muchas decisiones del tripartito que son contrarias a nuestro programa, pues no hemos podido criticar. Por fin, bien, voy a ir acabando ya con el tema del plan Ibarretxe, porque yo creo que es un tema novedoso y nosotros, yo comparto que, a ver, nosotros desde el partido en Euskadi somos contrarios al plan Ibarretxe. Ya cuando Ibarretxe presentó el año pasado, lo presentó presentó su propuesta, digamos, y que amenazaba todavía más la convivencia, que era poco realista porque se enfrentaba al problema de su viabilidad. Es prácticamente imposible que pueda ser aprobado en las Cortes, y además que tenía un marcado carácter electoralista. Nosotros entendemos que el plan Ibarretxe obedece a un intento del PNV de tirar del mundo de HD, ¿no? Y entonces, desde el EPK no compartimos ahora que la superación del Estatuto de Gernika fuera el problema o es el problema prioritario ni el más sentido del conjunto de la población vasca, tal como afirma el Partido Nacionalista Vasca. Eso no es cierto. No es el problema más sentido de los vascos. Sí, es el problema prioritario para el PNV, que identifica sus intereses partidistas con los intereses del conjunto de la ciudadanía vasca. Nosotros creemos que el PNV no se conforma con ser el partido hegemónico del nacionalismo, sino que aspira a ser el partido único. Tampoco compartimos que este plan generará más consenso que el de Gernika. De hecho, y de entrada, nace con el 50% de rechazo en el propio Parlamento vasco, con la oposición de una institución que forma parte de ese proyecto, que es la institución de Álava, y con serias reticencias, habéis vivido, del mundo sindical y también del mundo empresarial. Y recientemente, en esa concepción de Euskal Herria, recientemente con el rechazo del Parlamento navarro. Nosotros decíamos entonces, y seguimos diciendo, que el plan Ibarretxe marcaría, yo en eso estoy de acuerdo, se ha comentado en esta mesa, que marcaría durante los próximos 12 meses, y va a marcar ahora otros 12 más, todo el debate en Euskadi, y yo me atrevería a decir que más allá de Euskadi, en España, ¿no? En torno a una agenda nacionalista, ¿no? Y pasando a un segundo plano, pues todos otros problemas de clase, ¿no? Bien, nosotros hemos vivido un año y estamos viviendo un momento donde el insulto, la descalificación, la tergiversación, por un lado, en torno a la propuesta, que nosotros no compartimos desde luego, pero por otro lado también, sobre todo en Euskadi, porque nosotros lo vivimos más en Euskadi, un año de exaltación nacionalista hasta extremos impensables. Esto ha sido el análisis, la base del análisis de las diferentes fuerzas políticas, sin presentar argumentos sólidos de fondo en este tema, ¿no?
yo estoy de acuerdo, el Partido Popular ha patrimonializado la Constitución, o pretende no patrimonializar la Constitución cuando no da cumplimiento y la vulnera constantemente. Se pretende erigir como defensor de la unidad de España, entendida como un proyecto centralista, autoritario y negador de la diversidad y la pluralidad, que nos recuerda más de esa idea rancia y trasnochada de una Brandy libre, ¿no? Ha impuesto un proceso brutal a las transferencias. En este momento hay 30 transferencias todavía por competencias por transferir, cuando eso viene recogido ya en el Estatuto de Gernika. Bien, Bien, nosotros consideramos que, a pesar que no lo compartimos por lo que he estado diciendo, nosotros creemos que tenemos que entrar en el debate, tenemos que abordar con serenidad este debate, y que las condiciones previas que a nuestro entender tienen que haber es, primero, tiene que haber un acuerdo previo entre fuerzas nacionalistas y no nacionalistas para someter a referéndum un tema de esa envergadura, y la segunda cuestión, la condición imprescindible es que cualquier consulta se haga con ausencia de violencia. Bien, no voy a entrar en el mundo sindical porque creo que no ha entrado un poco Santiago. Simplemente, como conclusiones, yo quería destacar 3 aspectos. La primera, para la izquierda es fundamental acabar con el terrorismo, camaradas. Es fundamental. No se puede hacer ninguna concesión al terrorismo, no hay ninguna justificación, porque yo estoy completamente de acuerdo la actitud fascista que aquí se ha mencionado del Partido Popular. Pero a mí, si de verdad nos creemos que ese mundo es transformador, el mundo HB, que yo tengo mis dudas, serias dudas, a mí lo que me interesa es, sobre todo, qué se hace desde la izquierda para que las políticas del PP sean derrotadas. Y el terrorismo lo que hace, vosotros lo sabéis por la propaganda, por la utilización que se hace, es refuerza las tesis del PP. Entonces, algo se está haciendo mal, camaradas. El terrorismo es la lacra que, además de lo humano, del aspecto humano, hace retroceder a las fuerzas de izquierda y se utiliza como argumento. Tapa los problemas, refuerza las políticas fascistas del PP, desmoviliza, camaradas, desmoviliza, porque claro, con todo lo que ha llovido, con todo el recorte de libertades, que se cierren 2 periódicos, que la ley de partidos, con todo lo que se ha mencionado aquí, y que no haya movilización más allá que lo de HB, es que algo está fallando, desmoviliza. Hombre, yo quiero recordar las más de 100.000 personas que salimos de Bilbao en favor del acercamiento de presos. Hoy no sale esa gente a la calle, y por último mata, evidentemente, mata a personas, ¿no? En segundo lugar, hay que desenmascarar la confrontación política entre el PNV y el PP, que les da mucha rentabilidad electoral, ¿no? Sin que entremos a valorar cuál es su modelo social, ¿no? Unos utilizan la Constitución, el PP utiliza la Constitución como bandera, y los otros utilizan la autodeterminación también como bandera. El PNV utiliza la autodeterminación como bandera. Y por último, yo creo que hay que reforzar nuestra apuesta por la construcción de Euskadi, por la construcción nacional, pero muy ligada a la construcción de qué modelo de sociedad queremos. Para terminar, os voy a dar lectura a unas frases de Saramago, Achaga y Vázquez Montalbán, que venían en el manifiesto de apoyo a Ezker Batua en la campaña de elecciones al Parlamento Vasco, que yo creo que definen claramente lo que yo he intentado trasladaros esta noche, que voy a dar lectura rápidamente y con ello termino. Dicen así: nosotros nos identificamos con la Euskadi que trabaja y cobra poco, con la que quisiera trabajar y no encuentra dónde, con la que se ve obligada a firmar contratos basura, con la que nunca ve reconocidos sus derechos sociales, tantas veces proclamados sobre el papel, con la que debe soportar un medio ambiente cada vez más deteriorado, con la que tiene que aguantar a los unos y a los otros, divididos por todo, menos por su común ambición política y económica. Desearíamos ver una Euskadi en la que quepan cuantos y cuantas quieren, en la que los vascos y vascas puedan encarar pacíficamente sus diferencias sabiéndose diferentes y respetándose,
conscientes de que las diferencias que les separan también les enriquecen, son parte de su patrimonio colectivo. Quisiéramos también una Euskadi en la que las monotemáticas diferencias nacionales no ahoguen los gritos nacidos de las demás opresiones. Nuestro corazón sí, pero todavía más nuestro cerebro está con quien quiere tanto la paz como la lucha social. Gracias.